¿Qué es lo que está pasando con el dengue actualmente en la República Dominicana? Esas mamás que siguen quedándose con sus muchachos 3, 4, 5 días en la casa, están dejando que el muchacho se complique. Si usted tiene fiebre y sufre de una de estas enfermedades, no se quede en su casa. Por el simple hecho de ser diabético, ya es un paciente de alto riesgo. Hola doctor, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio Hablemos de Salud con el doctor González y sus invitados. Saludos doctor, gracias por la invitación. Una de las cosas que nosotros entendemos que nos corresponde como médicos y sobre todo en poblaciones pequeñas como esta, es tratar de llevar información a la gente para que la salud en general mejore. Doctor, ¿qué es lo que está pasando con el dengue actualmente en la República Dominicana y a nivel de otros países? Eso es algo que es un fenómeno de estudio que habría que investigar qué está pasando. Aquí está pasando dos cosas. Lo primero es que en las estadísticas de dengue de Latinoamérica vemos que en el 2019 y en el 2021, que han sido los años con mayor casuística, tenían alrededor de 3.5 millones de pacientes en la semana 52 epidemiológica. O sea, a final de año tenían computado unos 3.5 millones. A este momento, en la semana 35 o 40 que vamos, nosotros ya llevamos 3.5, 3.6 millones de pacientes con dengue en Latinoamérica. Aquí en República Dominicana tenemos una casuística muy alta también y probablemente lo que se llama un subregistro, o sea, pacientes que tienen dengue pero que se registran como otra cosa. Eso es importante. Pero más importante, que sí me preocupa como médico, es la agresividad de este serotipo. El serotipo que tenemos actualmente, yo le comentaba a un colega que previo a este brote de este año, yo había visto 5 o 10 pacientes con 15.000 plaquetas por dengue. Este año, de cada 5 pacientes, de cada 10 pacientes, hay 5 o 6 que te bajan a 30.000, 20.000, 10.000 plaquetas, que tú dices, wow, increíble. Yo había visto 3 pacientes, 5 pacientes con las enzimas hepáticas muy altas. Este año, de 5 pacientes, 3 te salen con enzimas en 600, 700, 1000. Entonces, la agresividad de este serotipo es muy alta y la intensidad también ha sido muy alta. ¿Por qué está pasando? Es un caso de estudio. Sabemos que esporádicamente vamos a tener brotes de dengue. Se describe cada 2 años, pero en realidad puede pasar cada año, en realidad puede pasar cada 3 años. Por ejemplo, nosotros, quizá por gracia de Papá Dios, o quizá incluso por una infradiagnóstico de nosotros los médicos, el año que tuvimos COVID, 2021, casi no hubo dengue. El dengue, la cantidad de dengue que hubo en reportada bajó casi, se podría decir que a 0, porque no hubo tantos pacientes enfermándose con dengue. ¿Por qué? Quizás porque la gente no fue al médico como va en este momento, quizás porque no estábamos buscando dengue sino COVID. Según los conocimientos, los reportes que le han llegado de otros colegas médicos de otros países, ¿ellos han vivido esta experiencia en otros países? El dengue es una enfermedad endémica sobre todo de regiones tropicales. Todo lo que es el trópico, entiéndase Centroamérica, la parte superior de Sudamérica, también se puede ver en la Florida, pero de igual forma lo vamos a ver en África, en la India. El dengue es una enfermedad endémica de esa región. En el último Congreso de Medicina Interna estábamos hablando con colegas de Costa Rica que tienen un brote epidemiológico de dengue también de la misma forma. Igual que de nosotros ahora mismo. Bastante alto también. Teníamos, por ejemplo, y con una mortalidad también bastante alta. Hablábamos, por ejemplo, con uno de los conferencistas de Colombia. Él decía, no, es que nosotros ingresamos hoy un dengue y mañana nos dicen que el paciente se murió. Porque la agresividad de este brote ha sido bastante alta, bastante intensa. La tasa de mortalidad de este dengue que está circulando en este momento en la República Dominicana, ¿qué tal
en comparación con años anteriores? Aunque la sintomatología es más alta, no puedo decirte en números, pero en la casuística ha estado menor. Pero cuando tú te trasladas a hospitales de tercer nivel, como el Robert Rick Cabral, como el Hospital Infantil de Santo Domingo, vemos que la mortalidad es más alta. Obviamente, siendo un hospital de tercer nivel, van a recibir pacientes más complicados y entonces la mortalidad que va a tener el dengue va a ser ligeramente más alta. Pero la mortalidad de dengue, hay que decirlo, siempre hay que decirlo, va a depender mucho de la adecuada atención y de la oportuna atención. Esas mamás que siguen quedándose con sus muchachos 3, 4, 5 días en la casa, están dejando que el muchacho se complique. Y que ya después de complicado, entonces la tasa de mortalidad vaya a ser mucho más alta, casi por necesidad, porque lamentablemente no recibe una atención a tiempo. Doctor, está con nosotros el doctor Héctor Francisco Marte, médico internista. Doctor, a esas personas que no han visto, que no están viendo, que nos seguirán viendo, nos están escuchando, ponen este programa, ponen nuestro canal de YouTube, ¿cuáles son aquellos síntomas que está produciendo el dengue en este momento en la que usted tiene que arrancar para un centro hospitalario público y privado para retroalimentar las informaciones? La sintomatología principal del dengue es la fiebre. El paciente que tiene fiebre, hay que pensar, decía un profesor mío, si tiene 4 patas, pelo, cola y ladra, probablemente sea un perro. Entonces, en este momento, si un paciente tiene fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, sobre todo con dolor retroocular, malestar general, falta de apetito, es un paciente que tiene una alta probabilidad de que sea un dengue. Obviamente, esos síntomas corresponden a básicamente cualquier enfermedad febril. Una influenza, una gripe cualquiera, pero también una leptospirosis, una malaria te va a dar esos síntomas. Ahora bien, ¿qué pasa? Como tenemos un brote epidemiológico tan alto de dengue, le recomendamos a los pacientes no que sobresaturen el sistema, pero cuando su niño, cuando su papá, cuando su hermano tiene fiebre 1 o 2 días, tiene dolor de cabeza, tiene dolor retroocular, tiene dolor muscular, lo que nosotros llamamos mialgia, sobre todo en lo que es la región de la espalda, busca asistencia médica. Busca asistencia médica porque puede estar cursando con un cuadro de dengue. Doctor, en estos momentos, y me hacen la pregunta, ¿se puede haber combinado un proceso bronquial con un proceso de dengue? Esa pregunta es muy importante. Normalmente nosotros tenemos la convicción de que el dengue no se trata con antibióticos. Entonces, esa pregunta que me hacen me llama la atención porque el dengue es una enfermedad febril que se transmite por el mosquito y que le va a dar a cualquier persona junto o sola de otra enfermedad. Tú tienes un paciente que puede contagiarse de una enfermedad bronquial, de una infección a nivel pulmonar y a la vez tener dengue. Bastante complicado porque las enfermedades pueden tener sintomatología y pueden tener hallazgos del laboratorio que van a ser contradictorios. Entonces es un reto para el médico. Pero lo digo porque cuando yo siempre digo a los colegas médicos, a los pasantes, a los médicos generales del hospital, si usted tiene la sospecha de dengue y de una infección adicional, manéjelo con antibióticos. Lógico, manéjele los líquidos como dengue, que es la razón con la que se maneja el dengue, pero manéjelo con antibióticos. Y entonces, ¿por qué es importante tu pregunta? Porque muchas mamás, porque muchos familiares del paciente te dicen, usted le va a poner ceftriaxona, pero eso no le hace nada al dengue. Lo que pasa es que no se está manejando el dengue. En ese caso se está manejando la infección concomitante que tiene el paciente y el dengue por otro lado. O sea, se están manejando las dos cosas a la vez. Y entonces sí, puede pasar que el paciente con dengue, además de dengue, pueda tener otra cosa. Doctor, escuché los otros días, me mandaron un mensaje, una persona de confianza, y me dice, Rafa,
las teorías de conspiración. Las teorías de conspiración. Pero ¿de qué caso de dengue tú me estás hablando a mí? Porque los mosquitos ni se están viendo. Ya hay teoría de conspiración. ¿Habría una forma distinta a la que conocemos de que se tramita el dengue para personas como esa joven que me hizo la pregunta? No. El dengue se transmite fundamentalmente por la picadura del mosquito. El hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no haya mosquitos. Pero podría pasar, por ejemplo, una casuística extraña es que pase de la madre al hijo en un proceso de un embarazo y que el niño nazca con alguna sintomatología, pero realmente esos son casos muy específicos, muy casuísticos. El dengue se transmite fundamentalmente por la picadura del mosquito. Nosotros, el problema es que nosotros nos hemos relajado mucho. Entonces, todos sabemos que el mosquito es el Aedes aegyptus, también puede ser el Aedes albopicus, pero sobre todo el Aedes aegyptus. Y yo siempre le digo a los pacientes, debes evitar que en tu casa haya criaderos de mosquitos. Tapa los tanques si necesitas tanque o no tengas tanque, evita la acumulación de agua, pero resulta que el mosquito vuela de 50 a 100 metros y puede inclusive volar hasta 100 metros. ¿Qué quiere decir? Hasta 500 metros. ¿Qué quiere decir? Que si tú limpias tu casa muy bien y está todo organizado y limpio y todo sin criadero de mosquitos, pero si tu vecino al lado tiene un basurero, tú no estás a salvo, lamentablemente. Entonces, o vive cerca de una cañada, o vive cerca de un río. Entonces, debe ser una iniciativa de comunidad, una iniciativa de toda la comunidad para que todo el sector no tenga criadero de mosquitos. Porque aunque tu casa esté muy limpia, si al lado hay una cañada, si al lado hay un basurero, si al lado hay un criadero de mosquitos, tú y tu familia van a estar en peligro, aunque en tu casa estén totalmente limpios.